Buenas tardes para todos y todas. La intención entonces de hoy es hablar de los roles y responsabilidades de la brigada, cómo es esa estructura y cómo es esa organización, pues como a nivel interno en la brigada. Los objetivos entonces, como les venía diciendo, es comprender cómo son esos roles y esas funciones a nivel del comité de emergencias, es también identificar cuál es esa estructura y los tipos de brigada y reconocer además las responsabilidades individuales y colectivas. Y empecemos entonces como por saber y conocer qué es una brigada de emergencias. Entonces, una brigada de emergencias es un grupo de personas que están capacitadas, y eso es bastante importante porque deben ser personas realmente que tengan esos conocimientos previos para actuar ante una emergencia. Su finalidad principal es esa respuesta inmediata para salvaguardar vidas y bienes, ¿cierto? Entonces, esa respuesta inmediata para prevenir, ¿o cierto? O para asumir una emergencia. Y esos pueden ser de manera voluntaria o designada, según pues como eh, la empresa como lo decida, ¿cierto? Existen varias clases de brigada, existe clase uno, clase 2 y clase 3. En nuestro caso somos clase uno. La clase uno es una brigada de emergencias, como de las brigadas un poco más pequeñas, ¿cierto? Y también esto se define dependiendo en los recursos que se tengan. Entonces, en esta brigada clase uno cabe anotar que entonces es una brigada que pertenece o que tiene una camilla, un botiquín, unas funciones un poco más básicas, ¿cierto? Y así a nivel que va subiendo de clase, va haciendo unas brigadas que tienen un poco más de recursos o un poco más de elementos. Y es entonces como con la necesidad de cubrir todas las emergencias que se puedan presentar a nivel organizacional, pues la emergencia es una situación que es totalmente ajena a cualquier lugar, o sea, puede suceder en cualquier lugar. Entonces, precisamente en función de eso y previniendo eso, entonces el decreto 1072 del 2015 nos dice que como empresa se debe tener una brigada de emergencias precisamente para tener esa respuesta ante cualquier emergencia que pueda surgir. En cuanto a la estructura de la brigada de emergencia, entonces vamos a mirarla como de esta manera, ¿cierto? Entonces vamos a tener un grupo administrativo. Entonces el grupo administrativo va a ser el comité de emergencias y los comandantes de incidente. Esos grupos administrativos, como bien lo dice, se encargan más como de todo el tema de administrar recursos, de administrar o dirigir o toma de decisiones frente a alguna emergencia, ¿cierto? Entonces es más como, digámoslo, como la cabeza, ¿listo? O como el ente, la persona o el grupo que se encarga de tomar decisiones, de dar recursos o de solicitar recursos. Entonces, todas las decisiones que se toman en frente a una emergencia las va a tomar ese grupo administrativo que está conformado entonces por un comité de emergencias y un comandante de incidentes. A su vez, este entonces también está conformado por unos grupos operativos. Esos grupos operativos son grupos que tienen o tienden más a la realización de la acción, ¿cierto? Entonces tenemos el de primeros auxilios. El de primeros auxilios entonces se va a encargar precisamente de eso, de prestar auxilio frente a la emergencia. Los brigadistas contra incendios, entonces estos se van a encargar de precisamente combatir el incendio y los de evacuación, entonces de permitir o de ayudar a todo este tema de evacuación, ¿cierto? Entonces tenemos un grupo administrativo que es la cabeza y es los que están dirigiendo de alguna manera, tomando decisiones, y tenemos un grupo operativo que es los que están entonces en la acción, en la emergencia. Entonces, este comité de emergencias, explicándolo como un poco más específicamente, entonces es ese grupo de personas que son responsables de coordinar acciones antes, durante y después de la emergencia o de un simulacro o de una contingencia, ¿cierto? Sus principales funciones están dadas entonces a la planificación y la preparación. Entonces, ¿cómo está haciendo esa planificación y preparación durante la emergencia?
la coordinación y la gestión, entonces, cómo es la respuesta ante la emergencia, se encarga entonces de movilizar recursos, de comunicar información, de evaluar si hay daños y además de una toma de decisiones. Y después entonces de una recuperación, entonces de evaluar los daños, de implementar unas medidas de recuperación, de realizar seguimientos a las acciones realizadas y de proponer unas mejoras para que no se presenten futuras emergencias. El comandante de incidentes entonces es esa persona que se determina como jefe de la brigada o persona que administra como todo lo que también o la toma de decisiones y entonces todo lo que tiene que ver frente a la emergencia. Entonces este tiene mucho más relación con toda la brigada, tanto la brigada de contraincendios, pero también con la evacuación, pero también con la brigada que nos ayuda pues como con las personas que tienen o que presentaron algún tipo de afección en esta emergencia, ¿cierto? Entonces esta es la persona que o sus acciones están mucho más encaminadas a un liderazgo y a una toma de decisiones, pero más frente a ese equipo que actúa, ¿cierto? Entonces hay una máxima autoridad en el lugar del incidente, es el responsable de establecer unos objetivos, unas prioridades y además unas estrategias de respuesta con ese equipo que tiene. También la ENEA organiza la coordinación de recursos, entonces dirige a los equipos de respuesta, además asegura la asignación eficiente de los recursos. Y en temas de seguridad, el comandante de incidentes es el responsable de garantizar la seguridad de todos los participantes en el incidente, tanto el personal de respuesta o de brigada como de la población afectada, ¿cierto? Entonces esta persona la vamos a tener mucho más en la emergencia y va a ser esa persona que va a estar liderando todas esas acciones con su equipo mientras el otro va a estar más dirigiendo como todas esas actividades que se pueden presentar por fuera, ¿cierto? Esas conexiones, si tenemos que llamar a bomberos, si tenemos que comunicarnos con alguna línea del 123, si tenemos que pedir recursos de ambulancia, ¿cierto? Y tenemos entonces la brigada de primeros auxilios. Entonces, esta brigada de primeros auxilios van a ser este grupo de personas capacitadas de brindar esa atención médica inicial en situaciones de emergencia, ¿cierto? Entonces, es de estabilizar o tratar de dar el manejo o el control a la situación frente a personas que se encuentren con posibles afecciones a raíz de esta emergencia. Entonces ellos lo que hacen es esperar a que lleguen esos profesionales de salud y ya empalmar con esas personas, ¿cierto? O entregar esas personas que tenemos conexiones. Ellos entonces, sus funciones están dirigidas a la atención inmediata, entonces como lo hablamos, a brindar esos primeros cuidados, también a la evaluación de la escena, entonces ellos verifican esa condición de las personas, qué tan grave o qué tan afectada está la persona o la situación también de la activación de servicios médicos, entonces se activa mediante el comité de emergencias. Recordemos que la brigada tiene que funcionar totalmente en conjunto y por eso cada uno dentro de la emergencia tiene un rol, ¿cierto? Entonces, la brigadista de primeros auxilios, si necesita hacer esa conexión con servicios médicos, debe primero comunicarlo y mediante el comité de emergencias, entonces ellos ya hacen esa conexión. La comunicación en una emergencia es vital, porque si todos al mismo tiempo llaman, si todos al mismo tiempo están haciendo llamadas de un lado al otro, entonces, cierto, es menos clara como la información. Entonces, por eso es muy importante el tema de la comunicación, ¿cierto? Y no saltarnos de pronto esos pasos o esos roles que cada uno tiene. El tema de la comunicación, entonces también es de mantener informadas a las autoridades, cuando si tenemos una persona herida, entonces cuando la persona llegue poderle decir
a la entidad de salud en qué condiciones estamos entregando pacientes, qué tipo de afecciones logramos verificar, qué le hemos hecho al paciente, si hemos hecho una curación, si hemos hecho un vendaje, ¿cierto? Entonces es esa brigada de primeros auxilios quien se encarga de dar esa información y además se hace importantísimo la participación de esas personas en simulacros y en entrenamientos. La brigada entonces de incendios es este grupo de personas que están capacitadas para actuar en caso de un incidente y su función entonces es controlar o extinguir los conatos de incendio hasta que pueda llegar entidades, por ejemplo, como bomberos. Entonces, esa es la primera respuesta, precisamente para que quizás ese incendio lo podamos mitigar, ¿cierto? O ese primer conato de incendio logremos controlarlo y no se nos pase a una escala mayor de un incendio. Las funciones entonces de esos es detectar y reportar riesgos de incendio, vigilar y mantener un buen estado, entonces verificar los equipos, cómo está la protección contra incendios, entonces tenemos buenos extintores, tenemos unos hidrantes, tenemos unos detectores de humo, ¿cierto? Como ayudas que precisamente entonces le permiten a este comité pues como mantener la situación más controlada. Además de intervenir en conatos de incendio, entonces intentar controlarlos, como lo hablamos, o extinguir lo antes posible. Coordinarse con los bomberos y servicios de emergencia externos cuando ya se llega a bomberos y tenemos un incendio ya bastante amplio, descontrolado. Entonces es importante que esta brigada de incendios pueda articularse con bomberos para que puedan actuar frente a la emergencia y además realizar inspecciones periódicas, participar en simulacros y en entrenamientos. La brigada entonces de evacuación, por otro lado, entonces son esas personas que se encargan de guiar a los empleados a la salida de emergencia y los puntos de encuentro. Entonces son los encargados de verificar, bien sea en esa empresa, en ese edificio, en ese espacio, tienen muy bien identificadas esas salidas de emergencia y entonces ayudan a las personas que en muchos momentos se encuentran en situaciones de pánico y a veces no logran pues hacerlo. Entonces, esas personas son las encargadas de ayudar a esta salida. Ellos entonces coordinan la evacuación, entonces dirigen y organizan la salida de las personas hacia esas rutas de evacuación y hacia esos puntos de reunión seguro. Guiar y orientar, entonces ayudan a encontrar esas rutas de evacuación a las personas, como lo decíamos, ante una emergencia la mayor parte de las personas están muy desubicadas, ¿cierto? Desde el susto no logran reaccionar, mantienen también el orden, entonces aseguran que la evacuación se realice de manera ordenada, de manera segura. El tema de la, de evacuar es bastante importante, es un tema que todos diríamos como todos sabemos evacuar y bueno, saber evacuar es tener también una disposición, unas condiciones, unos conocimientos, porque evacuar también es saber por qué lado debo dirigirme para poder evacuar, que debo bajar por el lado derecho en caso de que esté bajando unas escaleras, ¿cierto? Entonces, es tener unos conocimientos previos, es saber que no voy con nada en las manos que me pueda de pronto obstruir o que me pueda facilitar una caída, ¿cierto? Entonces, es tratar de hacer esa evacuación lo más ordenado posible, ¿cierto? Y en los mejores términos. También entonces ellos apoyan y verifican la salida, entonces aseguran que todas las personas hayan abandonado el área afectada, entonces ellos son los encargados como de alguna manera como de todo el personal y de que realmente hayan evacuado y además de participar en simulacros y capacitaciones. Y bueno, vamos a hablar de unas responsabilidades que se tiene como brigada de una manera mucho más general, ¿cierto? Estábamos hablando de cada uno de esos roles y cada una de esas responsabilidades que se tenían a manera individual según el cargo que se tenía en la brigada y vamos a hablar entonces de esas responsabilidades un poco más generales, ¿cierto? Entonces, antes de la emergencia, siempre también unas responsabilidades y aquí es bastante importante que recordemos que la brigada de emergencia no solamente es ese ente que nos ayuda cuando tenemos una emergencia, ¿cierto? La brigada de emergencia también son esas personas que nos ayudan a prevenir, ¿cierto? Que nos ayudan a que eso no suceda, porque es lo ideal, ¿cierto? Que ese tipo de emergencias no se materialicen. Entonces, ahí también hay un gran enfoque de la brigada, ¿cierto? Mirar cómo vamos realmente a prevenir la ocurrencia. Entonces es muy importante conocer un plan de emergencia de la empresa, conocer cuáles son sus vecinos,
cuáles son sus principales riesgos. Cuando yo conozco quiénes son las personas que hay a mi alrededor, qué tipo de empresa tengo al lado, según el proceso que realiza, yo puedo tener estos riesgos, ¿cierto? Entonces, eso me permite poder conocer o tener como como más amplia mi mirada de qué es lo que tengo a mi alrededor y a qué de alguna manera me tengo que enfrentar, ¿cierto? Y cuáles son esos riesgos que surgen también de eso, desde mi actividad, pero también desde la actividad de lo que tengo a mi alrededor. Entonces, por eso es muy importante conocer ese plan de emergencias. Diseñar y evaluar los PON, esos PON son procesos operativos normalizados y son un proceso que se realiza o como un paso a paso de qué se debe realizar ante un cierto tipo de emergencias. Entonces es conocer que si hay un incendio, cuál debe ser mi actuación y el proceso que yo debo realizar. Que si hay un sismo, de qué manera debo movilizarme o qué debo hacer y cuál entonces es lo que, pues, en lo que me tengo que enfocar, ¿cierto? Entonces esos PON lo que nos dicen es según el tipo de emergencia, cuál debe ser mi actuación como brigada de emergencia. Entonces es muy importante también que lo conozcamos. Mantener los equipos en buen estado, entonces los equipos de saber cómo está el botiquín está con los elementos que se requiere, los elementos no están vencidos, mi extintor cómo está recargado, tiene la fecha y se ha recargado en las fechas que deben ser, ¿cierto? Entonces conocer la camilla está en buen estado, dónde está ubicada, entonces tener una noción muy bien de todos esos equipos. Además de realizar entrenamientos e inventarios periódicos, el tema de entrenamientos es supremamente importante porque realmente la brigada requiere de todo ese conocimiento para a la hora de una emergencia poder abordarla y poder saber cuál es mi rol, pero también cómo debo actuar, qué debo hacer. Además de ayudar en las labores de prevención y prevención, entonces eso es todo lo que tiene que ver con capacitación, con concientización de mi equipo de trabajo, con que empezar a identificar de qué manera puedo hacerles saber o que los otros también empiecen a enterarse y a conocer acerca pues como de los riesgos que podemos tener a nivel de empresa, pero que también tenemos una brigada de emergencia que tiene el conocimiento para abordarlo. Durante la emergencia, entonces es importante esa reacción instantánea ante el incidente, el accidente, la urgencia, la emergencia, ¿cierto? Lo que se presente. Seguir muy rigurosamente, entonces, como tenemos esos PON, entonces, si ya los tenemos establecidos, entonces, realmente hacer y realizar todas las acciones que se nos indica. El tema de evacuar, controlar y atender, ¿cierto? Según mi frente y según mi rol, cómo también entonces actúo, qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ahí viene y retoma mucha importancia de conocer el rol, conocer mis responsabilidades. Instalar el puesto de comando unificado y el área de concentración de víctimas, eso sobre todo en caso de que tengamos una emergencia a escala mayor, que son puestos que hay que poner el puesto de comando, es ese puesto entonces donde se va a dirigir la emergencia, y el área de concentración de víctimas, ese es el lugar donde en caso de que tengamos víctimas, allá las vamos a atender. Obviamente tienen que ser lugares seguros, lugares que no estén dentro del área de peligro, entonces tienen que ser lugares que realmente sean como en un lugar seguro, además de la prevención de nuevos eventos. Y después de la emergencia, entonces es muy importante como equipo, como brigada, verificar esas condiciones de la zona de impacto, entonces realmente cuáles fueron esas condiciones de pronto que propiciaron a esa emergencia, recoger y limpiar los equipos, evaluar actividades y causas y consecuencias, conocer el porqué, realizar un informe final por escrito y presentarlo al comité de emergencias de la empresa, además de retroalimentar esos PON. Entonces, es decir, realmente esos PON o esos procesos operativos normalizados que dijimos que íbamos a realizar en caso tal de incendio, realmente funcionó bien, realmente ese sí era el paso a paso que yo tenía que seguir o no, realmente eso no funcionó. Entonces, volver a replantear si eso realmente es eficiente. Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito del sistema comando de incidentes. El sistema entonces comando de incidentes es una estructura organizacional
común con la responsabilidad de administrar los recursos, como lo hablamos ahora. Entonces también de alguna manera cuando tenemos un accidente a escala mayor es ese puesto que se tiene que definir precisamente entonces para darle orden o darle una estructura o darle poder administrar todos esos recursos y poder aprovecharlos o poder dirigirlos a esa emergencia, ¿cierto? Esto entonces lo que hace y se asigna es para lograr efectivamente los objetivos propuestos en el caso de presentarse un evento, incidente o emergencia. Además, en derrumbes, eso sobre todo se utiliza cuando tenemos entonces accidentes a escala mayor, entonces como cuando tenemos un derrumbe, un accidente de tránsito, aéreos, ferroviarios, tenemos incendios a gran magnitud, deslizamientos, eventos masivos planificados, incidentes con materiales peligrosos, visitas de grandes dignatarios, misiones de búsqueda, entre otros, ¿listo? Entonces, ese puesto de comando de incidentes como brigada de emergencia lo tenemos que definir cuando tenemos una emergencia que no se logra controlar y que hay que seguir ahí porque entonces hay que seguir en labores de búsqueda, porque hay que seguir de pronto en labores de seguir rescatando personal, ¿cierto? Entonces dependiendo de la emergencia y cuando permanece ya o tiene que permanecer ahí, entonces ahí es cuando montamos ese puesto de comando de incidentes. La estructura de este puesto de comando de incidentes, entonces lo que hace ese comando es todo el tema de la seguridad, de la información pública, es también ese enlace, y entonces también tiene unas funciones operacionales, de planificación, de logística y de administración de esas finanzas, ¿cierto? Desde todo eso operacional, entonces vamos a encontrar esos brigadistas, entonces es la brigada que hablamos ahorita, la brigada de emergencias, la de primeros auxilios, del control de fuego, incluso ese grupo de evacuación. Entonces, realmente esa estructura lo que nos muestra es que desde ahí se va a dar todas las órdenes, a ejecutar todo lo que se requiera, a solicitar los insumos, los organismos externos, todo lo que se necesite para esta emergencia, todo va a estar controlado desde ese comando, ¿cierto? Ellos van a dirigir realmente la emergencia. Bueno, y entonces como conclusiones, frente pues como a estas funciones, a estos roles y como a esto que debemos cumplir como brigada de emergencia, entonces es que la brigada de emergencia se hace fundamental para la respuesta eficaz ante las emergencias. Realmente la brigada hace la diferencia cuando se tiene alguna situación, ¿cierto? Si hay una buena respuesta se va a poder controlar y se va a poder minimizar un impacto, ¿cierto? Si hay una respuesta mucho más inmediata, vamos a salvar vidas, vamos a tener personas que tengan, ¿cierto? Vamos a pasar de pronto de un herido menor a una persona que a lo mejor fallezca. Entonces, realmente cuando hay ese conocimiento y esa respuesta inmediata, entonces se minimiza de gran manera el riesgo. También es entender que la organización y los roles bien definidos salvan la vida. Eso es primordial en la brigada y por eso cada uno tiene un rol, una responsabilidad y por eso cada uno asume un puesto y como un frente a seguir. Porque si no hay ese orden, si todos no tenemos bien definidos esos órdenes, entonces empezamos a hacer muchas cosas al tiempo que no vamos a alcanzar ni a abarcar, que se va a volver aún más desordenado, que nuestra respuesta realmente no va a ser eficiente. Entonces, he ahí y aquí retoma mucha importancia el tema de conocer muy bien, de tener muy buen conocimiento frente a todas estas... este conocimiento de la emergencia, pero también de conocer muy bien cuál es mi rol, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, en caso de una emergencia, yo dónde debo estar, ¿cierto? Entonces ahí se hace supremamente eso importante para el tema de la organización y además el compromiso y la formación continua son claves, entonces lo que tenemos que estar enfocados es en esa formación continua, ¿cierto? En aprender y aprender y retroalimentar esos conocimientos. Muchísimas gracias por su atención. Este era el mensaje que hoy quería compartirles. Una feliz tarde.